Hoy en el episodio número 207 de Nos cambiaron los muñequitos. Yo creo que cuando hablamos de propósito, es una palabra que es bastante familiar para la gran mayoría de nosotros. De una manera u otra, pienso que todos hemos buscado esta idea de pues, para qué estoy aquí, o para qué sirvo, o wow, o sea, dónde está lo que le da peso o significado a mi vida. Yo he llegado a la conclusión incluso que la búsqueda esta de idea de propósito es porque, pues, de nuevo, muchas veces la palabra que hemos escuchado más popularmente, así que eso es lo que decimos que estamos buscando. Pero yo creo que aún así es un reflejo de una búsqueda que viene de más adentro. Yo creo que es esta búsqueda de vivir y sentir que estamos plenos. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 El sentido de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es regalarlo. Comenzamos con estas palabras del legendario artista español Pablo Picasso. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos, el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. Muchos dicen que una vida sin propósito es como un barco sin timón. Tener un propósito es tan importante que para algunos encontrar su propósito en la vida se vuelve el propósito de su vida. Suena a trabalenguas, pero puede ser así de enredado la búsqueda de nuestro propósito, de la plenitud, de la felicidad. Te presento a nuestro invitado de hoy. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Dani Marín y soy el autor del libro Diseña tu propósito. Dani Marín dice que escribe, habla y dibuja para que así puedas ver para crecer. Es ingeniero, conferenciante, artista y escritor. Este es el episodio número 207 y conversamos con Dani Marín. Hoy comenzamos esta conversación después de dificultades y problemas y hay veces uno dice, ay, pero es que a mí las cosas, la tecnología no se me da bien porque yo no soy muy tecnológico. Por aquí tenemos dos ingenieros y la tecnología cuando quiere comportarse inadecuadamente ya sabe cómo hacerlo. Y hoy vamos finalmente a tomar esta conversación con Dani Marín. ¿Cómo estás, Dani? Todo muy bien, Cristóbal, saludos. Y Yaira, también te vi por ahí. Saludos a los dos, qué bueno Hola. saludarlos. Tenemos a Yaira Valdés, la doctora Yaira Valdés, que está como coanfitriona invitada en este episodio. Saludos, Yaira. Gracias, Cristóbal. Dani, qué bueno verlos otra vez por aquí. Pues Dani, ya aunque habíamos intentado conversar en la vez anterior, en este momento vamos a reiniciar la conversación, ¿verdad? Dani, háblanos un poco dónde naciste, dónde te criaste. Háblanos sobre tu niñez, por favor. Bueno, yo nací en San Juan, Puerto Rico, y ¿dónde me crié? Es interesante, una pregunta que siempre se me hace interesante contestarla, porque mira, mi detalle, en mi casa estaba en Cataño, pero el resto de mi vida estaba en Bayamón. Así que todo eso el de hoy, yo no sé decirle a la gente si yo soy de Cataño o soy de Bayamón. Yo conozco más lugares de Bayamón que de Cataño. Así que todavía yo creo que digo que me crié en Bayamón, así que pues esa es mi última respuesta hasta ahora. Dani, yo sé que yo he visto en tu trayectoria que has hecho varias cosas en tu vida, pero quiero ver desde la niñez,
¿verdad? Cuando tú eras niño, ¿qué eran las cosas que a ti te gustaba hacer? Que tú decías que tal vez más adelante en tu vida te ibas a dedicar a eso. Háblanos sobre esos pasatiempos y esos intereses en tu niñez. Yo creo que desde pequeño a mí siempre me llamó la atención la creatividad y la creatividad para contar historias. Okay. Siempre fue algo que, o sea, las historias siempre me cautivaron, desde las historias en la escuela dominical, cuando me criaba, y las historias en la televisión, en los muñequitos con los que crecí, etcétera. Siempre es algo que me ha cautivado. Entonces yo creo que eso pues fue lo que desde bien pequeño me llevó a intentar y explorar con el teatro. Me llevó a explorar pues, con todas esas diferentes disciplinas de teatrales o de tarima, el hablar en público, el asumir un personaje y después eventualmente utilizar el humor, hasta la pantomima, de hecho, fue de las primeras cosas que también empecé a explorar. Esa idea de cómo yo sigo creando para contar historia, pero descubrí que también desde bien pequeño, casi paralelamente con el teatro y los performance arts, que era más rápido, era más eficiente e incluso había cero limitaciones a la hora de dibujar tus ideas, dibujar tus historias. Y a lo mejor quizás la técnica y cómo saber contarla pues puede ser una limitación, pero no necesariamente, pues, pero es tuyo, fíjate, eso no importa. Así que el dibujar siempre fue una de esas cosas que me apasionaron también desde bien temprana edad. Yo creo que todos esos aspectos creativos, lo que tienen en común, el dibujo, el teatro, la improvisación, incluso la pantomima, es la idea de contar historias. Y cómo yo voy afilando y afinando mi manera de contar una historia para compartir ideas que sean claras. Yo creo que a mí se me llamó la atención cómo una historia, cómo la creatividad puede transmitir verdades que pueden traspasar los filtros y las barreras y las defensas que muchas personas se ponen en la mente. Y yo lo descubrí y lo aprecié desde que estaba en la escuela, cómo las maestras utilizaban historias y metáforas y símiles y todas estas cosas para explicarnos algo, para ayudarnos a enseñarnos algo, y contaban las historias. Las únicas historias que yo nunca aprendí a apreciar y las detesto son las de los problemas de matemáticas, los problemas verbales. Fuera de ahí, puedo apreciar todo lo demás, el uso de las historias. Sí, ya que estamos hablando de las historias, y esto lo he hablado con Jaira, ¿verdad? Y siempre compartimos ella y yo compartimos el interés de querer aprender a hablar en público y comunicar mejor. Y una de las cosas que yo le he dicho, que hemos hablado, ¿verdad? Y es el poder de contar una historia, ¿verdad? Porque muchas veces las personas tú le puedes decir algo y no conectan. Pero cuando dices una historia, la gente entiende mejor, se identifica, y obviamente, ¿verdad? El ejemplo más conocido de la persona que contaba historias o que educaba o predicaba con historias era Jesús. Uh-huh. Que Jesús y sus parábolas, ¿verdad? Él muchas veces utilizaba una historia para que la gente conectara, al punto que pues, siglos después todavía no sabemos la historia de memoria. Sí. Totalmente. Y yo creo que sí, tienen ese poder, y es una técnica pues probada, requete probada. Y es interesante cómo tú puedes contar historias de diferentes maneras, particularmente la manera visual, que es una que, uh-huh. pues, que me ha ayudado mucho. Y lo bello de eso, particularmente en la manera visual, es que yo tomé clases y yo pues he seguido y he estudiado pues la manera de muchos ilustradores de hacer su trabajo, pero en los últimos años hacia acá lo que pues, he terminado yéndome más por la ruta de lo simple, de la simpleza, del estilo sencillo, que suena fácil, pero a veces puede ser más complicado, porque lo sencillo, cómo atrae más personas se sienten conectados y se pueden retratar en ese dibujo. Y eso ha sido bastante sorprendente en lo que he vivido estos últimos años. Oye, yo tengo una pregunta. Aquí estamos hablando de historias. Dani nos está hablando un poquito de ese background, ¿verdad? De su niñez. Puedo ver aquí detrás de él que hay dibujos. Entonces puedo ver hoy esa conexión de él con ese niño, probablemente, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte de la creatividad. Y yo me pongo a pensar, desde que comenzamos esta conversación, que Cristóbal hizo la introducción de que aquí hay dos ingenieros, y de momento yo digo, ¿cómo es que
leyendo el libro Diseña tu propósito, porque lo he estado leyendo, entra esta mezcla de ingeniería y creatividad. O sea, aquí hay algo que tú nos puedas hablar sobre esto y un poquito incluso de lo que traes en este libro. Bueno, seguro. Pónganse cómodos porque la historia es larga. La realidad es que, hablando de historia, sí, es bien intenso. Fíjate que he mencionado Hablando de historias. este asunto de historia, he mencionado este asunto de creatividad, mencionamos el asunto de la fe, como en mi crianza y también ahora pues como pastor y predicador. Pero ¿dónde cae la ingeniería en todo eso? Porque todas estas cosas que acabo de mencionar son cosas que básicamente me alan como si fuera gravedad. Yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para interesarme por eso, apasionarme por eso. No tengo que hacer esfuerzo para dedicarle horas a eso. Pero incluso hasta ver dónde encaja en mi vida y ser intencional en encajarlo en mi vida. Pero la carrera ha sido algo que ha sido obviamente más utilitario, algo más pues para no morirme de hambre, para pagar mis deudas, para cumplir quizás pues con los checkboxes que con un momento dado pensé que tenía que ir marcando mientras crecía. Y por muchos años siempre he tenido esa dificultad de encajar dónde va la carrera ahí. Al punto donde pues los sentimientos que desarrollé en un momento dado por muchos años hacia la ingeniería, no la ingeniería como campo, la ingeniería en lo que compete a mí. Ha sido pues mucho resentimiento, ha sido un deseo de escapar de la carrera y poder ser artista o whatever por tiempo completo. Y por muchos años así ha sido la dinámica. Es como si la carrera ha sido un obstáculo para yo alcanzar mi propósito, encontrar el propósito, ¿verdad? Que tanto uno ha estado buscando. Y no hasta recientemente, particularmente en la pandemia, un poquito antes quizás, donde he ido aprendiendo a abrazar la carrera por lo que es un área de no solamente de provisión para mi vida, pero ha sido un complemento magnífico y espectacular para todo lo que yo hago en cuanto a lo creativo, en cuanto a como comunicador, etcétera. Ha sido bien interesante cómo eso ha complementado. De nuevo, no solamente complementa en lo económico, eso ha sido lo que lo sostiene, pero también en la manera de pensar, en la manera de manejar problemas, en la manera de uno de momento darte cuenta que eso ha afectado cómo tú razonas, cómo tú piensas, cómo tú resuelves los problemas, cómo tú observas el mundo, cómo tú observas incluso la Biblia, todo. Y cuando yo abracé eso y lo pude entender, ahí entonces me di cuenta de que ser ingeniero y la manera como ingeniero tengo que pensar de una manera más algorítmica, más sistematizada, etcétera, y como todo yo lo veo con clasificación, con su rol en un macro y yo no sé qué más. Eso me dio la oportunidad de momento sanar mi visión de propósito, que podemos hablarlo más adelante. Me dio la oportunidad de incluso ser más intencional en la manera en que yo vivo y como yo entonces soy bien intencional con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con mi pasión, con los dibujos, con todo. Ha sanado e incluso hasta me ha dado la oportunidad de suplir necesidades, tú sabes, ahora como en la iglesia, donde me ubico, sí, siempre mira, puedo hacer muchas cosas, pero donde yo caigo como el anillo al dedo es esta mezcla de pues, conocimiento y de la teología y yo no sé qué más, pero con la tecnología. Entonces, ¿cómo ahora tengo la oportunidad de mezclar la tecnología con la palabra y la capacidad de comunicar y la capacidad de hablar, de traer claridad y la capacidad de ser visual, etcétera? ¿Cómo todo eso se une para unir contenido y tecnología para discipular? Entonces, fíjate que por fin ahí desembocamos, pero ha sido años de mucha fricción, de mucho conflicto, hasta que empecé a abrazar la carrera que me ha dado más de lo que yo pensaba que me estaba dando. Sí. Dani, para las personas que no, ¿verdad? Que no te conocen, ¿verdad? Estamos hablando de ingeniería, pero me gustaría que cuando te pase ahora el batón, menciones qué ingeniería estudiaste y en qué te especializaste. Pero te quería, ¿verdad?, añadir
ya que estabas mencionando eso de que cómo la ingeniería te ha cambiado, o sea, como que la abrazaste, la aceptaste como algo, como algo integral en tu vida, que algo que te ayuda y que te ayuda en otras cosas. A mí, por ejemplo, aunque yo por muchos años sentía como que yo no estaba en el sitio correcto, yo después he descubierto que la ingeniería para mí era buscar soluciones, Ujú. buscar alternativas. Entonces, yo después me he dado cuenta, como tú, ¿verdad? Que en la manera en que yo he usado esa forma de pensar en toda mi vida, ¿verdad? Es como que vamos a buscar soluciones. Vamos a ver cómo salimos de esta dificultad, ¿verdad? Entonces, te lo menciono porque ya, como te digo, también hay esa similitud de que en un momento llego que abrazo lo que he sido, aun cuando en un momento no sentía cómo lo incorporaba a mi vida. Pero háblanos Sí. entonces sobre qué ingeniería estudiaste y tu experiencia profesional con eso. Pues yo estudié ingeniería de computadora y con el enfoque en desarrollo de software. Okay. Y dentro de software, el enfoque ha sido el desarrollo de frontend, o sea, esta interfase de usuario, las pantallas, las formas, todo esos detalles. Y eso ha sido, pues, pero ha sido algo que yo perseguí, lo trabajé mucho en la universidad, con las tecnologías de aquel momento. Luego cuando entro a la industria, creo que también eso afectó mi manera de ver lo que hacía, pero cuando entro a la industria, pues no había mucho espacio para eso. Así que yo trabajaba con tecnología más viejita, haciendo cosas que no tienen que ver necesariamente con desarrollo de pantalla, con una tecnología, pues, etcétera. Así que ha sido un proceso de ir entrando y tratar de colocarme, encontrar mi espacio para hacer lo que hago ahora, que es desarrollar básicamente pues, la interfase de usuario de aplicaciones web en particular. Y ahí, cuando por fin caí ahí, pues entonces pues ahí pude empezar a apreciar todo lo demás. Y estoy 100% de acuerdo contigo que es una de las cosas que he enseñado es esta idea de encontrar soluciones. Como ingeniero de software es encontrar soluciones, particularmente porque la tecnología con la que yo trabajo cambia constantemente. Claro. Entonces, ahora mismo yo estoy en la vanguardia, bueno, creo, pero estoy más o menos en la vanguardia, mañana estoy atrás, entonces tengo que ir constantemente y eso es lo que ha hecho y obviamente nuevamente considera también la necesidad del cliente. Entonces, cuando el cliente te viene con una idea de, mira, necesito esto, y a lo mejor son cosas que tú nunca has visto antes o tecnología que no has visto antes. Lo que eso ha logrado para mí, bajo esa línea de encontrar soluciones, es no tenerle miedo a las cosas que no sé o las cosas que no conozco. Claro. Más bien esta idea de, pues yo aprendo a aprender, aprendo a encontrar lo que necesito desarrollar. Aprendo incluso a buscar quien sepa más que yo para no tener que perder tanto tiempo en la curva de aprendizaje. Así que también le he tenido miedo a uno de los procesos de aprender, que es el cometer errores. DH, pero que si explota, que si no sale bien. Está bien, eso es parte para eso es el proceso de desarrollo, claro. Para eso se cometen, hay unos procesos y unas técnicas. Así que son de esas cositas que pues uno ha ido aprendiendo gracias a la ingeniería en mi caso. Sí, sí. Hay algo que me gustó que dijiste, el que es aprendes a aprender. A mí me pasa, bueno, en mi tiempo como ingeniero, siempre uno tenía que en algún momento darle apoyo técnico a alguien o explicarle algo a alguien. Y muchas veces a las personas le daba, o sea, te envío un mensaje y ahí está la solución. Y la persona cuando recibe el mensaje me llama, mira, ¿cómo lo resuelvo? Te lo ¿verdad? Entonces, hemos visto que para mí, yo creo que esa actitud o esa aptitud, mucha gente no la tiene, pero esa aptitud es bien necesaria, esa destreza de primero, cómo aprendo y querer aprender. Estamos en un mundo que, como mencionaste, cambia constantemente. Y, por ejemplo, hace 3 años atrás, pensábamos en el trabajo remoto en la casa, eso como que no, eso es algo, el futuro. Y llegó así, ¿verdad? Sin que quisiéramos. Ahora todo el mundo está, o gran parte de la gente está trabajando remoto o tiene que tener la capacidad de poder trabajar remoto. Es verdad que las cosas cambian. Y yo veo en ti, ¿verdad? Esta parte de que aprender a aprender, pero yo he visto, revisando tu trayectoria, tú has hecho muchas cosas que a veces uno puede pensar, pero que son tal vez
vamos a decir, disímiles, ¿verdad? Que no se parecen. Por ejemplo, ingeniero de computadora, dibujar, pero también el humor, public speaking, hablar ante una audiencia. La fe. Hay muchas cosas. Sí, sí. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo, no sé si en algún momento, me imagino que en algún momento has estado en tu vida de manera fraccionada, algo por aquí, algo por allá, pero de repente tú tienes que haber aprendido a incorporar todas esas cosas y hacer como, ¿verdad? Como hace Jaira, que tiene todos los ingredientes y los cocina y los mezcla para obtener una experiencia diferente, ¿verdad? ¿Cómo Sí. es en tu caso de repente empezar a ver todas las cosas que tú has hecho, que tú tienes en tu vida y cómo tú las reconcilias en algo que es, vamos a decir, reconocible, lo que eres tú ahora? Yo creo que mientras te estoy escuchando, estoy tratando de formular una respuesta porque no siempre tengo la oportunidad de dar de hacer esa pregunta. Al principio yo buscaba algo que integrara todo, o sea, un trabajo que integrara todo. Y en vista de que no existe un trabajo que integre todas las cosas que yo he ido aprendiendo, al final del día el hilo conector soy yo, que viven dentro de esas cosas, pues son parte de mía. Eso es interesante que esas cosas son parte mía porque pueden transicionar o se pueden convertir en dos cosas, por lo menos en el ámbito laboral. Se pueden convertir o en el ámbito vocacional. Vamos a llamarlo vocacional porque, de nuevo, yo tengo en lo laboral tengo mi trabajo como ingeniero, pero también digo, de vocación tengo más cosas que hago. Pero se pueden transicionar entre soft skills y hard skills. Y eso ha sido bien interesante el descubrir eso. Darte un ejemplo, la improvisación, el impro, ¿no? La improvisación teatral. Son de esas destrezas que yo aprendí porque por 5 años, pues básicamente, pues hacía pues teatro de improvisación y lo hacía pues en diferentes venues y en diferentes actividades, eventos, etc. Fíjate, cuando yo dejo de hacer eso, bueno, mientras hacía eso era un hard skill porque básicamente necesitaba saber improvisar. Pero ahora que estoy en que no hago impro necesariamente, pero sí en el trabajo y sí quizás en otras áreas, sí se puede, incluso hasta en esta conversación, sí se puede utilizar como un soft skill porque yo entonces tomo las destrezas que tuve que aprender o quizás el carril mental que tuve que aprender a recorrer para eso. Por ejemplo, pensar rápido, cómo entonces yo mantengo, si tú me acabas de hacer una propuesta con tu pregunta, así que significa que yo tomo tu pregunta, entonces yo sigo la conversación y la elevo mientras como mejor pueda. Y lo mismo, reaccionar, básicamente no bloquearse mucho, sino buscar soluciones, buscarle la vuelta al asunto o hacer que funcione. Es como, lo tomo, como yo lo añado para seguir. Entonces es un soft skill que aprendí de la improvisación. El igual con el humor también tiene lo mismo, es la idea de quizás te enseña a pensar y observar las cosas desde unos diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista. Porque fíjate que alguien te cuenta cómo se lavó los dientes y tú te morcillas de la risa. ¿Pero por qué? Pues porque sabe desarrollar una historia. El humor a mí me ayudó mucho eso mismo, a ser bien paciente con establecer una premisa para entonces escoger a dónde te quiero llevar. Yo puedo hacer una historia en teoría, o sea, no puedo hacer una historia para contarte una información, darte un reporte, o llevarte a un espacio de humor, o llevarte a un espacio de reflexión. Entonces, el humor me ayudó a eso, a tomar algo y saber cómo buscarle la vuelta, cómo... Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás hablando con un cliente, eso es súper necesario, es súper útil, porque a lo mejor no necesariamente lo quieres hacer reír, pero sí tú que llevarlo a otro aspecto, que vea otra área, que quizás vea otro punto de vista, etc. Entonces, tu manera de ver las cosas o ver diferentes ángulos es algo que el humor me ayuda. Así como, por eso que te digo que la mejor manera en que todas esas cosas han habitado dentro de mí es a través de transicionar lo que sepan moverse entre soft skills y hard skills, dependiendo de la situación donde... Ok. Es que, mira, te iba a preguntar algo con relación. En estos días estoy leyendo o escuchando un audiolibro sobre ventas. Entonces, una de las cosas que dice es que, por ejemplo, para vendedores se les recomienda que tomen también talleres de improvisación. Uh-huh. Porque y yo no soy un experto en el tema, pero de las cosas que he leído es que cuando en la parte de improvisación es como que tú dices algo y yo parto de sí y, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces continúo
abundando con eso. Entonces, en la manera en que yo creo que ese soft skill, vamos a decir así, de improvisar y a la misma vez comunicar, parte ¿verdad? De esa parte de estar de acuerdo en algo y seguir abundando con eso, ¿verdad? Ujú. Que la improvisación, tú que te has desarrollado como orador, como conferenciante y todo eso, y como humorista, ¿verdad? Pues es muy importante, ¿verdad? Esa parte de improvisar para poder entonces comunicar y conectar mejor con la audiencia. Sí, fíjate que cuando hablan de improvisar, usualmente da la impresión esta de que no estás preparado y te sacas las cosas de la manga. Ujú. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que hay una preparación. Cuando entonces tú entras, tú incluyes herramientas como el sí y, donde yo recibo lo que tú me estás diciendo, abrazo lo que estás diciendo, incluso es como que, tremendo, no lo veo como un obstáculo, sino que lo veo Ujú. como una plataforma para seguir abundando. Eh, entonces, pues sí, se convierte en otra cosa y llena esos espacios en blanco que a lo mejor no necesariamente estaban. Pero sí, si tú vienes ya con esa actitud, sí, y ya estás preparado, ya del saque, Claro. ya estás bastante preparado. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Dani Marín. Este podcast surgió de mi propia necesidad de enfrentarme a la adversidad y adaptarme a los cambios. En septiembre del 2017, el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico. En mi caso, estuvimos sin electricidad por más de un mes. Además, los terremotos de enero del 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país. Definitivamente, comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar. Pero tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso. Todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a Pura Energía. Hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios, pero ninguna me orientó, me explicó y me dio la calidad de servicio de Pura Energía. No sé si lo sabes, pero fui ingeniero por 25 años. 23 de estos en la Compañía Eléctrica de Puerto Rico. Para mí, dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado. Todo el personal de Pura Energía, desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema, conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido. Nuestra factura más reciente es de $4, una reducción de 98% de la factura del mismo mes el año pasado. Y con los más recientes apagones, me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo. Como te habrás dado cuenta, esto más que un anuncio, es un testimonio de mi experiencia con Pura Energía. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes. También puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos Cambiaron los Muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Dani Marín. Una pregunta, Dani. Una de las cosas que Ujú. estuviste compartiendo era la parte de conectar, ¿verdad? Tú eres la parte que se encarga de conectar todas esas otras áreas. Y en mi caso, yo trabajo mucho con lo que es la parte de conectar también. Yo me pregunto, ¿en qué momento fue que tú hiciste ese clic o qué pasó en tu vida que te llevó a hacer ese clic donde conectaste todas estas áreas y que viste que de una manera u otra las podías integrar para estar donde estás hoy o lo que consideras o llamas que es tu propósito? ¿Tú nos puedes compartir más sobre eso? Ujú. ¿Cómo hicieron clic? La realidad es que es difícil encontrar un momento puntual, porque incluso no sé, estoy seguro si existen. Es como, yo te lo puedo describir más como algo acumulativo.
De momento, pues, esto pues, donde estoy ahora y pues cómo entonces todas estas cosas. Mira algo que aprendí, voy a ponértelo de esta manera. Algo que yo menciono en el libro es que la vida básicamente es una serie de temporadas, ¿okay? Como capítulos, en un libro, capítulos, en una novela, es una serie de temporadas, donde lo que ayer fue tu prioridad, pues ahora no lo es, donde básicamente lo que tenías ayer ahora no está, o lo que no tenías ayer ahora hoy lo tienes, etc. Entonces puede cambiarte los muñequitos dependiendo el cambio de temporada donde te encuentras. Entonces, eso asusta porque obviamente en los cambios de temporada trae mucha incertidumbre. Tú no sabes lo que te va, incluso no sabes qué es lo que va a despertar o introducir un cambio de temporada. ¿Okay? Para muchos un cambio de temporada es una graduación. Qué tremendo, porque eso cualquiera es una temporada fácil de entrar. Pero para muchos de nosotros el huracán María fue un cambio de temporada y fue drástico, fue sin invitación y fue difícil. Se fue incluso llamado, necesitaba adaptación y qué sé yo. Pero lo que yo aprendí, Yaira, es que uno nunca entra a una temporada con las manos vacías. Uno nunca entra a nada nuevo con las manos vacías. Tú siempre tienes algo que ya viviste, algo que ya ganaste. Entonces, lo que tú me estás preguntando, cuando yo entendí eso, creo que es la mejor manera el momento más clic, quizás, o más parecido a un clic que yo te puedo describir. Cuando de momento yo empecé a vivir temporadas una detrás de la otra, donde no eran temporadas cambiantes por cosas que yo no invité, o sea, por un divorcio, por el huracán María, por pérdidas de la gente que ha muerto, etc. Cuando todas esas cosas han ocurrido, que además tú te das cuenta de que estas son las primeras veces que mis temporadas están cambiando, no porque pasó algo bueno que yo planifiqué, sino porque pasaron cosas que yo no. Entonces ahí me di cuenta de que aún cosas que yo pensaba que pertenecían solamente a un escenario, pues no, pues son cosas que pertenecen también a esta temporada y me sirven de herramienta. Por eso que mencionaba ahorita la improvisación. De momento, por ejemplo, en esos momentos por ejemplo, de divorcio, una etapa que yo mencioné en el libro, de momento pues yo decía, ok, pues necesitaba este espacio de volver quizás pues como que fortalecer mi fe, etcétera, pero leer la Biblia me aburría, se me olvidaba, me quedaba dormido, etcétera. Entonces, fíjate que interesante que aún ese reto no lo recibo con las manos vacías porque tenía la capacidad de dibujar y me pongo a experimentar entonces el dibujar lo que estoy leyendo o lo que estoy analizando y se convierte en toda una técnica, una manera de relacionarme con Dios y en un libro eventualmente se convierte. Entonces, yo creo que esa ha sido la clave en mi vida. Cambios de temporada y nunca los enfrentas con las manos vacías. Siempre tienes algo. Si tú miras dentro de tus recursos, siempre vas a encontrar que tienes algo que quizás tienes que adaptarlo, tienes que aplicarlo diferente, sí, pero siempre vas a tener algo. Ese algo, Dani, ¿pudieras llamarle tus habilidades y talentos? Habilidades y talentos, tu historia, cosas que has aprendido, momentos de aprendizaje, dones que vas descubriendo que tenías en un momento dado, y así por el estilo. Perdóname, relaciones también son cosas que te das cuenta que también son parte de las herramientas que uno va a tener. Sí. Dani, cuando mencionas eso de las temporadas, yo puedo pensar en ejemplo, vamos a decir un ejemplo común, ¿verdad? Son, digamos, los atletas profesionales, atletas elite, digamos, un baloncelista como Michael Jordan o un beisbolista, que están acostumbrados a un estilo de vida, a unas cosas que llenan su vida, que primero también que les genera ingresos, pero que también llenan su vida con otras cosas. Y sabemos de las historias famosas de atletas famosos que se retiran y se les hace tan difícil ajustarse a su nueva vida, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces lo que tú mencionas, las etapas, las temporadas, y es reconocer que las temporadas cambian, pero lo que sigue permanente en todas las temporadas eres tú. O sea, tú tienes que moverte, ¿verdad? Y vives una temporada, pero tienes que de alguna manera entender que eres tú el que estás pasando por las temporadas y aprendes cosas y te llevas cosas, pero sigues siendo tú. Entonces, la temporada anterior no era la que, te definía mientras estabas ahí, pero no te define a largo plazo, ¿verdad? Entonces,
tú hablas en tu libro sobre esa búsqueda de propósito. Y primero, antes de continuar hablando sobre el propósito, quiero que me des la definición de celebrar que tú utilizas en tu libro para cuando hablas de cuál es el propósito. Sí, fíjate, yo creo que cuando hablamos de propósito, es una palabra que es bastante familiar para la gran mayoría de nosotros, ¿no? Para no pecar de generalizar. De una manera u otra, pienso que todos hemos buscado esta idea de pues, para qué estoy aquí, o para qué sirvo, o wow, o sea, dónde está lo que le da peso o significado a mi vida. Yo he llegado a la conclusión incluso que la búsqueda esta de idea de propósito es porque, pues, de nuevo, muchas veces la palabra que hemos escuchado más popularmente, así que eso es lo que decimos que estamos buscando. Pero yo creo que aún así es un reflejo de una búsqueda que viene de más adentro. Yo creo que es esta búsqueda de vivir y sentir que estamos plenos, que estamos completos. Porque fíjate que cuando hablamos, mucha gente habla de propósito, o los que sienten que están viviendo propósito, que creo que encontré ese propósito. Fíjate que usualmente tiene unos aspectos que hacen algo que les llena, les apasiona, y obviamente pues muchos de ellos también hasta lo sostienen. Hacen algo que les gana el respeto de las personas y de una manera u otra se ven rodeados de nuevas relaciones y de diferentes relaciones a base de un respeto, una admiración o lo que sea. O miedo, o sea, hasta si es algo si eso es lo que te hace sentir que tienes relaciones insustentables, pues ahí está, o sea, lo vas a ver como un buen amarre. Y también notan que se sienten bien con ellos mismos. Claro, si tú no te respetas y ya estás haciendo algo que te apasiona, pero obviamente estás bien orgulloso de ti mismo, te sientes muy bien contigo mismo, estás contento con lo que estás logrando. Entonces, fíjate que yo por eso insisto de que la idea de conseguir propósito es una idea de este deseo de ser pleno, de ser de plenitud, de que todo haya un equilibrio, un balance y una armonía en diferentes áreas de nuestra vida, que yo personalmente a través de lo que he leído, diferentes escritos y también en la palabra, cuando veo, pienso que fuimos diseñados con unas áreas que yo llamo áreas de plenitud, un área vocacional, que es este deseo de hacer un trabajo que nos apasione, pero también que haga la diferencia. Un área relacional, que es esta área donde pues nuestras relaciones más importantes, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros amigos, etc. Pero también gente extraña que nos miran con admiración, también es un tipo de relaciones que uno anhela. Pero también está el área personal, el área de nuestro bienestar, que es esta idea de sentirme bien conmigo mismo, yo también tener una salud emocional y física que me haga sentir que tengo opciones y que debo estoy bien conmigo mismo. Entonces, mientras esas áreas estén en balance y estén en equilibrio y van en armonía, pues entonces sentimos que vivimos en plenitud. Y lo que muchas veces sentimos que sostiene eso es la idea de encontrar un propósito que sostenga esas tres cosas. Y yo creo que ahí está la trampa, porque se nos va la vida tratando de encontrar un propósito y no vivimos. Y todavía tenemos un desastre, estamos desbalanceados, el trabajo me va bien, pero en mi casa está hecho una zona de guerra y así por el estilo. Y eso ha sido mi historia, la historia que he ido contando de William la ingeniería, de divorcios y de María y todas esas cosas. Ha sido siempre en esta búsqueda de propósito, que cuando soy honesto conmigo mismo, esta idea de yo sentirme bien conmigo mismo, sentir que tengo la admiración y el respeto de los que están cerca y lejos de mí, y también hacer algo que me apasione y que me guste, y yo no sé qué más. Pero cuando me vi en esta situación por el huracán María, que me vi mudándome de Puerto Rico, viviendo solo en Orlando, etcétera, 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 y reevaluando muchas cosas de mi vida, me di cuenta de que esta idea de propósito se está sosteniendo mal. Yo pienso que lo que sostiene todas nuestras áreas de plenitud, de relaciones, vocación y bienestar, es una salud espiritual, una espiritualidad saludable. Y los que profesamos una fe cristiana, pues hablamos entonces de que se debe sostener en Dios, en Jesús. Y lo primero que yo descubrí cuando empecé a meterme por ahí es que la búsqueda que yo llevaba acá 30 y pico de años haciendo de encontrar ese propósito y yo no sé qué más, la realidad es
que ya Dios lo había establecido y está escrito en la Biblia. Entonces, no voy a adentrarme mucho en eso, lea el libro si gusta, pero si lo resumo, al final del día envuelve una participación del plan que tiene Dios de su corazón y para lo que vino Jesús incluso, y la razón por la que él inventaba historia para enseñar y la razón por la que él iba a diferentes lugares y caminaba la seca y la meca para sanar gente y yo no sé qué más, era alcanzar y transformar vidas. Y cuando Jesús decía, entonces hace su jornada, termina su jornada y asciende a los cielos, nos dice, ok, ese propósito que yo tenía, ahora ustedes lo tienen. Y no hay que ser ni cristiano para darse cuenta de que eso es esa definición, esta idea de todos somos llamados de una manera u otra a intervenir en la vida de alguien y dejar algo transformador, dejarla mejor de lo como nosotros llegamos, servir de alguna manera, ayudar de alguna manera. Y eso tú puedes verlo, es interrumpir o llegar a la vida de nuestros hijos. Es verdad que básicamente ellos interrumpen la nuestra, pero está bien, nosotros llegamos a la vida de ellos, pero aún ellos van descubriendo un montón de situaciones que quizás con nuestro conocimiento y con nuestro amor podemos hacer mejor su camino. Lo mismo con nuestros cónyuges, lo mismo con nuestros clientes, lo mismo con las personas que nos encontramos en la fila de un banco. ¿Cómo tú puedes esas intersecciones en la vida de otras personas? ¿Cómo tú puedes dejar algo mejor de lo que tú encontraste? ¿Cómo tú puedes dejar algo que eleve, que transforme de alguna manera, que añada claridad, que añada ánimo, que añada una sonrisa por lo menos? No tiene que ser muy grande. No tiene que ser muy grande. La realidad es que Dios nos dio ya un propósito bien grande y es grande, no importa si tú haces algo pequeño o algo complicado. Y eso es hermoso si lo vienes a ver, porque no importa la temporada de tu vida donde tú estés, no importa las destrezas que estés ganando, las cosas que te interesan hoy, cómo es tu situación de familia hoy, tus hijos están pequeños, están grandes, se mudaron. No importa cómo cambie tu vida, hay dos cosas que van a permanecer. Y es como tú dijiste, Cristóbal, tú permaneces y la invitación a participar en el plan de Dios, de alcanzar y transformar vidas. Eso nunca va a desaparecer. Y lo que yo hago con el libro es que pongo esta pregunta. ¿Qué tal si cambiamos la búsqueda por cuál es nuestro propósito y empezar a preguntarnos cómo yo vivo ese propósito que acabamos de mencionar ahora? Uh-huh. Y luego que yo establezco la pregunta, pues yo propongo como ingeniero un sistema de pasos que ve estas áreas de plenitud, ve los roles que tenemos. Entonces, pues para poder, no necesariamente es un sistema perfecto, no es un sistema que básicamente automatizado ni siquiera, pero es algo que nos da, como todo buen sistema, nos ayuda a tomar mejores decisiones, incluso no tener que pensar en cosas para enfocarnos en las cosas que más importan. Y ha sido útil conmigo y pues básicamente ese ha sido el deseo mío con describir el libro. Esto a mí me parece bien interesante. Sí, es que estoy escuchando a Dani, ciertamente pues estoy leyendo el libro, ya casi estoy acabando el libro y me identifico porque he pasado por el proceso que él ha estado pasando y se lo dejé saber. Yo decía, yo estoy leyendo esto y me estoy encontrando. Entonces, hay una parte bien interesante del libro porque él dice cómo yo vivo mi propósito. Entonces, hoy día utilizamos mucho las redes sociales y a través de las redes sociales podemos viralizar algo, podemos impactar la vida de muchas personas. No sabemos necesariamente si la estamos transformando. Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención que él trae es cuando dice, hoy día definimos el éxito como dinero e influencia y esto está impactando a las personas, pero no necesariamente esto es es sinónimo de propósito. Entonces yo creo que es una invitación a nosotros preguntarnos o una pregunta, ¿verdad? Que yo también me hice cuando desde hace un tiempo y lo confirmé en este libro, era ¿estoy siendo parte o estoy haciendo lo que me corresponde para transformar vidas? Y en efecto, pues, intencionalmente vivir en propósito. Yo creo que me perdí tu pregunta. Me envolví con la premisa y me perdí tu pregunta, discúlpame. No, realmente no tenía como una pregunta per se, sino era más el hecho de que hoy día estamos viviendo mucho en las redes sociales y se logra mucho
el impactar Ajá. vida, influenciar a través de las redes, pero no necesariamente, según acá el libro, ¿verdad? El éxito lo vamos a definir como qué tantas vidas impactamos o qué tanta influencia tengo Ujú. sobre la vida de las otras personas a través de las redes, sino Sí, que cómo estamos viviendo ese propósito, que no claro. necesariamente el éxito que podamos tener impactando, viralizando algo, es Ujú. sinónimo de vivir con propósito y a propósito. Yep. Bueno, fíjate que eh, las redes es interesante porque es un buen ejemplo de como muchas cosas, pero algo que puede ser dañino, puede ser súper efectivo al mismo tiempo. Y todo está en esta idea en que nos enfocamos. Porque hay veces que nos enfocamos en los números, en los likes, en los follows, etcétera, para pensar que estamos creando impacto, o como que encontré mi propósito porque ahora tengo 1 millón de seguidores, o se me fue viral este post y yo no sé qué. Pero al mismo tiempo, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces nos estamos enfocando en lo que no es, y entonces nos volvemos esclavos de esos números, nos volvemos esclavos del algoritmo, nos volvemos esclavos incluso de seguir apelando a la aprobación de las personas que en un momento dado nos llevaron viral. Versus, tienes también el ejemplo de la misma plataforma, puede ser bien efectiva por el alcance que tiene si tu enfoque es el correcto. Entonces, como tú bien dices, yo creo que si nos enfocamos entonces en que cuando yo llegue a tal suma por ejemplo, cuando yo llegue a un salario de 6 cifras o 7 cifras, por fin yo creo que ya estoy entonces teniendo el éxito que se traduce en propósito. O cuando yo llegue a tantos seguidores, por fin yo creo que ya estoy ahí en el carril. Incluso eso me pasó a mí recientemente. Una de las cosas que yo quería lograr en Instagram era los 10,000 seguidores, porque supuestamente yo decía, que ahí yo puedo uso los enlaces en los stories, y entonces ahí pues ahí así voy a tener más alcance y voy a poder venir mejor la cosa y se va a cumplir mejor el mensaje. Llegué a los 10 de mis seguidores y me aburrí, me aburrí, y a las 2 semanas abrieron los enlaces, los links para todo el mundo, aunque tengas un seguidor. Entonces fue como que entonces pues hasta que me vi forzado a volver a analizar cuál es el punto, cuál es el propósito, entonces, de todas estas cosas, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, en efecto, siempre va a haber esta lucha entre lo que yo anhelo, ¿verdad? Lo que deseo y ciertas cositas que pueden parecer egoístas, pero uno siempre tiene que siempre estar pendiente de por qué hace las cosas. Y cuando yo empecé a darme cuenta de que, mira, yo lo que quiero es básicamente hacer esto, esta va a ser mi manera en alcanzar y aportar transformación en la vida de alguien. Pues de momento ya dejó de importarme postear todos los días, dejó de importarme si llevo, o sea, cuánto le dieron like, dejó de importarme un montón de cosas, y hasta disfrutamos el proceso, porque si no, cuando tengo algo que decir, lo lanzo y pues la gente lo recibe si quiere, y si no, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Pero entonces cambia el shift. Fíjate que nada externo te va a dar propósito, tienes que estar bien claro que tiene que estar ya internalizado en tu corazón o en tu mente. Nada de afuera te va a dar una sensación de propósito, porque eso es tramposo. Todo cambia en la vida, todo desaparece en la vida, todo entra en cosas, salen cosas. Y si tú estás pendiente a cosas de afuera y el tamaño de las cosas de afuera, los aplausos de las cosas de afuera, para sentir que estás viviendo pleno y a propósito, entonces vas a tener un problema, vas a estar bien frágil, una vida bien frágil. Sí. Dani, hay algunos conceptos que mucha gente los escucha y a veces, ¿verdad? Como que no creo que saben o no se ha sentado a pensar qué exactamente significa ese concepto. Y uno de ellos, pues digamos, el propósito. Hemos hablado de plenitud, hemos hablado de felicidad, hemos hablado de propósito. A veces las personas piensan que algunos de estos conceptos son como que un estado que llegue permanente, o en otras filosofías, en otros sitios hablan de iluminarse, ¿verdad? Es como Ajá. que llegaron a un punto que ya como que se graduaron y no... Y por ejemplo, uno puede tener una vida feliz y aún tener problemas, ¿verdad? Y uno puede vivir a plenitud, pero enfrentar dificultades. Y reconocer que esos estados que a veces pensamos que tenemos que buscar, que tenemos que alcanzar, que tenemos que llegar allí,
no es que de repente la vida cambia y es más fácil. Es que aún, aún cuando uno encuentra o uno vive el propósito, uno se enfrenta con dificultades, con problemas, a veces con situaciones tristes, ¿verdad? Ujú. Entonces, no es que tu vida se transformó mágicamente y ahora es mejor todo, es que aprendes a vivirla mejor. No sé cómo lo ves. Sí, no, definitivamente. Yo creo que uno se vuelve más intencional yo creo que por poner el nombre, me gustó el nombre de iluminación. ¿Tú sabes por qué me gusta el nombre de iluminación? Porque es un concepto de cuando tú tomas un libro y le añades unos dibujos y unas imágenes, etcétera. Ujú. Se llama tal cosa iluminado. Entonces, pues es como más bonito, más elevado. Pero también la iluminación básicamente es esta idea de que áreas que donde vivías en penumbra o que tenías unos puntos ciegos, ahora son alumbrados y ahora los puedes ver. Entonces ya no, fíjate que no es un estado mágico, es un estado de conciencia, es un estado de intencionalidad. Entonces, eso debería traducirse no en echarnos para atrás pensando que ahora la vida va a estar resuelta, eso debería traducirse en pensar que tenemos la capacidad de tomar mejores decisiones. Y yo creo que la vida se construye y la vida se diseña y nuestro propósito se diseña y se vive a base de decisiones. Al final del día todo se va a destilar a la base de decisiones. Y yo creo que la vida que se vive plenamente y la vida que se vive a propósito, como tú bien dices, no es una vida con problemas, es una vida donde tomamos decisiones intencionales. Decisiones intencionales ¿para qué? Nuevamente, para tener el balance y el equilibrio y la armonía entre las diferentes áreas de plenitud. El balance, tomar las decisiones para que alimenten y nutran mi matrimonio. Tomar las decisiones que de una manera u otra ayuden y que sanen la relación con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, etc. Tomar las decisiones que me den influencia en mi trabajo, que me den oportunidades, me den opciones para el futuro en mi trabajo. Tomar las decisiones que me den una mejor vida, una larga vida, una mejor salud emocional, salud física. Es tomar decisiones. Y yo pienso que ahí es lo lindo de por qué yo decía que la salud espiritual es bien importante, o sea, tener una salud espiritual bien importante es lo que sostiene todas estas áreas de plenitud. Porque un concepto que la Biblia y la fe enseña, y Jesús mismo hablaba mucho que por alguna razón a veces que se nos olvida, pero el proceso de santificación. Y santificación no es otra cosa que básicamente uno no ser perfecto, sino poco a poco ir aprendiendo cada vez más a tomar decisiones con la guía y la sabiduría y el modelaje que Jesús nos dejó. Entonces es como puedo cometer errores, pero tengo un espacio de verdad, de perdón, de aprender, de arrepentimiento, etcétera. Y mientras voy caminando mi vida y con las decisiones que voy tomando y cómo sigo pues nutriendo y estableciendo mi salud espiritual, puedo entonces tomar mejores decisiones que aporten al balance y que aporten a mi plenitud. Yo creo que ahí es que está el detalle, ahí es que está el proceso. Y nunca va a ser erradicando problemas y nunca va a ser erradicando conflictos. Nunca va a ser de esa manera. Sí. Dani, yo, como mencioné lo de iluminación, hace tiempo yo antes daba clases de yoga y yo recuerdo, para darte un ejemplo, yo leí había un libro de una de estas maestras, una gurú, ¿verdad? De esta. Y ella tenía un libro que se llamaba Guía para la Iluminación Inmediata. Y a mí lo que me pareció cómico fue cuando a los pocos años que ella tiró Guía para la Iluminación Inmediata, parte 2. Entonces digo, oye, pues no es tan inmediata porque si tuviste que hacer en dos libros, ¿verdad? Y entonces lo digo porque entonces ahorita Jaira mencionó que si algo hizo clic y a veces, digo, algunas personas en su vida ocurren cosas, vamos así, como por así, sorpresa, serendipity, ¿verdad? De manera milagrosa. Pero a la mayoría de la gente, muchas cosas es con trabajo constante, ¿verdad? Con trabajo constante. Ir al gimnasio
tal vez 6 meses y no ves todavía el efecto, pero después lo vas a ver. Sí, ¿Verdad? Es un trabajo constante, continuo, que a veces no es tan Incómodo, puede ser romántico y bonito, sumamente ¿verdad? Pero incómodo. es como Ay. mencionaste, la decisión, la disciplina. Sí. sí. No, chavo, yo he experimentado eso mucho con mi perro Pablo. Yo tengo un Beagle y los Beagles son notorios porque son perros de mucha energía, muchos perros son de mucha energía, pero también son perros tercos, son así. Entonces ellos se dejan llevar más por... Muchos perros se dejan llevar por un deseo de complacernos, como, ¿verdad? Como sus amos, sus dueños, sus líderes, como quieran llamarlo. Pero los Beagles se impulsan por su curiosidad y por sus pantalones. Esas son las dos áreas que a ellos los mueven, ¿ok? Entonces, y cuando yo empecé a leer sobre eso, cuando ya habíamos separado el perrito para tenerlo, pero obviamente había que pasar el tiempo donde se destetan, etc. Me dio con leer porque me empecé a descubrir muchas cosas. Entonces, ha sido interesante porque ahora que el perro tiene un año, que llegó a la adultez, ese perro, cuanto cumpleaños de perro existe, a él lo invitan. A él lo invitan más a fiestas que a mí. Entonces, es interesante porque cuando la gente va con el perro, le gusta el perro porque sí, es bien obediente. Que él se sienta y él qué sé yo, y él tú le dices que no haga tal cosa y él como que te hace caso y yo no sé qué más, y la gente le gusta ver esa comunicación, ese bonding, esa dinámica con el perro, yo no sé qué más. Lo que la gente no sabe es que me tomó un año de mucho trabajo, de muchas frustraciones. Incluso seguramente a las fiestas, cuando vamos a la fiesta, que venga el perro tan obediente es porque lo cansé y corrí, lo correteé y qué sé yo qué más. Y hubo un trabajo de aprenderle a entenderlo a él, Claro. que él aprender a comunicarse, que se aprende los trucos, controlar los impulsos. Hubo todo un trabajo de un año completo. Y que ahora me permite a mí disfrutarme el perro. Y cuando algunas amistades tienen perro que me preguntan, yo digo, haz esto. Y si estás dispuesto a hacer esto, por ejemplo, fue el famoso potty training. Si tú haces esto por 2 semanas, que es tediosísimo, pero si lo haces, vas a ser feliz con el perro, va a ser mucho más fácil. Y lo hacen y efectivamente. Entonces, es como ustedes están hablando de esta idea, estos procesos, estos son pasos, son poco a poco, o sea, es como que hay personalidades, sí, y hay unas cosas que juegan a tu favor, pero hay otras cosas que te retan. Entonces, todo es un proceso constante de las decisiones, de la mejor manera, la manera más sabia, la manera más guiada y mejor guiada posible. Sí. Dani, tienes 2 libros, tienes Dibuja tu Fe y también Diseña tu Propósito. ¿Dónde pueden conseguir los libros? Y también, ¿dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden conseguir más información sobre ti? Y si hay algún proyecto que tengas por ahí pronto que quieras compartir con nosotros. Mira, los libros los puedes conseguir de las plataformas digitales, los puedes conseguir en Amazon, claro está, christianbooks.com, lo puedes conseguir. Incluso lo vi hasta en Barnes & Nobles, pero la versión digital, pero eso fue bien emocionante verlo en Barnes & Nobles. Me encantaría verlo en Sam's, pero todavía, pero lo vi en Barnes & Nobles y eso está bien chévere. Está bien chévere. Claro. No, en serio, yo sueño con estar paseando por el supermercado, estos lugares así random donde hay libros, Walgreens, supermercado, y ver un libro mío y filmarlo y irme corriendo. Sueño con eso. Todavía, por el nicho, pues no he tenido esa oportunidad, pero claro. Sí lo he hecho en otras librerías. Pero así que lo puedes conseguir en librerías cristianas, particularmente si estás en Puerto Rico, que recomiendo mucho Different Vision en Manatí y Pura Vida Books en el área oeste y en el área metro. Si estás internacional, sino que no escuchas internacional, pues entonces puedes verificar tu librería cristiana más cercana, entonces pues contáctalos porque es diferente, hay un mundo de posibilidades para conseguirlo. Pero Amazon siempre es una manera bien buena para encontrarlo, christianbooks.com, y ahora Barnes & Nobles es la versión digital. Y entonces me pueden conseguir o me pueden ver lo que hago y las cositas que comparto en el Instagram por el Dani Marín. Allí estoy, ya puedes verlo y puedes ver las notas del show de este episodio, de este podcast, las notas, puedes ver el enlace de cómo se escribe el Dani Marín. Y entonces
Y algún proyecto nuevo, bueno, ahora mismo estoy ahí trabajando mucho con pues, los proyectos del trabajo y sigo trabajando en Ver para Crecer, que es básicamente mi lista de correo donde explico la Biblia con dibujos. Ese ha sido, ahí está mi enfoque ahora mismo, promoviendo el libro, eso es otro que estoy haciendo. Y también pues trabajando en el área digital en la iglesia. Así que esos son los proyectos que estoy dándole fuerte, pero de nuevamente, si quieres que te explique la Biblia con dibujos, verparacrecer.com. verparacrecer.com. Sí. Hoy tuvimos como que la bendición de que la tecnología Colaboró. Hoy coopero. Fíjate, algo que aprendí como ingeniero es, porque la gente dice, tú eres ingeniero, tú la debes tener dominada. No, tú lo entiendes, uno sabe manejarla. Y hay días Sí. que la tecnología dice, no quiero, ven mañana. Y literalmente tienes que ir al otro día y después vas a ver que te van a funcionar las cosas. Sí. Sí, no, y hay días que hay cosas que fallan y tú nunca sabrás por qué fallaron. Nope. Y lo que de repente hay cosas que se arreglan y tú dices, y nunca supe cómo se arregló. Es un milagro. Pues, y uno Eso me renuncia suena a saber como eso. cuando Sí, estábamos... Sí. Sí, me están hablando y pienso cuando uno siempre está en el rush que tiene que imprimir algo y ese día la impresora no quiere imprimir y entonces tú dices, déjame no mostrar que estoy con el tiempo Ujú. encima para que imprima. Así que nada, yo estoy súper agradecida de... Sí. Ajá. Porque las impresoras son como los perros. Ellos leen tu energía y reaccionan a ella. Es importante saber eso. Es importante que recordemos eso. No. Perdóname, te interrumpí. Tienes estabas razón diciendo. en eso. Mira, nada, yo estoy sumamente agradecida de poder seguir conociendo un poco más de Dani a través, ¿verdad? Estoy leyendo el libro, pero conocer aquí en esta entrevista un poquito más es gratificante porque vuelvo y digo, me he identificado con muchas fases que él ha contado en el libro, así que invito a las personas a que puedan leerlo y siempre agradecida con Cristóbal aquí por la invitación y poder seguir conectando ¿verdad? Con más historias. Claro. Sí, yo siempre digo que este podcast se trata del poder de la conversación y obviamente cuando hay más personas que aportan y pues la conversación se hace más enriquecedora. Gracias Dani, gracias Yeira. No sé si te diste cuenta, pero la tecnología, cuando escuchaba que estábamos hablando mal de ella, comenzó a fallar y al final de este episodio se estaba escuchando ya un zumbido, un sonido eléctrico en nuestra grabación. Quiero agradecer una vez más a Dani Marín por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. También quiero dar las gracias a nuestra coanfitriona invitada, a la doctora Yeira Valdés de Cook Nectin. Además, si quieres información sobre sistemas de energía renovable, puedes llamar al 787-646-9654 para recibir orientación. También quiero recordarte que tenemos un nuevo podcast, La Palabra Precisa. Si quieres aprender a hablar en tu audiencia, conectar, extender tu influencia a través de la oratoria, tienes que escuchar nuestro podcast. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.